Buenas tardes para todos. No sé si ansioso porque la reunión podríamos terminarla en este momento después de la exposición y de los comentarios tan interesantes, pero capaz que les voy a pedir un poquito más y que me escuchen algo. Yo quiero agradecer, por supuesto, a la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina por sugerir mi nombre para hacer uso de la palabra en este homenaje. No sé, a ver si yo puedo intentar una presentación que tengo. Bueno, el centenario de una institución es una ocasión ineludible para detenernos y escuchar el rumor de lo acontecido. De no proceder así, estaríamos cometiendo una imperdonable omisión hacia aquellos que nos precedieron en el difícil camino de la construcción. El próximo 10 de noviembre se cumplirán los 100 años de la fundación de la Sociedad de Cirugía. Sin duda, se trata de un evento de especial relevancia, no solo para sus integrantes, sino para toda la sociedad uruguaya. A lo largo de su existencia, fueron muchas las circunstancias, vicisitudes y etapas transitadas hasta constituir en el momento actual una de las sociedades científicas más relevantes de nuestro medio académico. Hablar en el seno de esta sociedad del centenario de la Sociedad de Cirugía es para mí indudablemente un honor y algo muy emotivo. Aprendí a valorar su trascendencia ya en mi externado en la Clínica Quirúrgica 1 del profesor Walter Suifé a partir del año 1970. Durante mi internado, 75, tuve la fortuna, Suifé era allegado a mi padre y a mi tío, que me convocara a su biblioteca a editarme material de estudio para combinarme a concurrir a la Sociedad de Cirugía. Ingresé a la sociedad como socio cooperador en 1977, recién recibido de médico, recorrí todos los cargos de responsabilidad y aún me mantengo vinculado como socio adscrito honorario, durante mi larga actuación como cirujano fue en varios periodos mi segunda casa. Para esta presentación, además de utilizar archivos, fotografías, actas, documentos, boletines, revistas y libros, hago frecuente mención al excelente trabajo presentado por el doctor Francisco Crestanelo en el 2010 en ocasión del 90º aniversario de la Sociedad de Cirugía. En esta breve evocación será imposible abordar en profundidad la historia de la institución, por lo cual nos limitaremos a algunas pinceladas que creemos cumplen con la insoslayable tarea de homenaje y tributo. Repasaremos la fundación, las publicaciones de la sociedad, las sedes de la sociedad, la incursión de la Sociedad de Cirugía en temas gremiales y el futuro de la Sociedad de Cirugía. Dejo especial con tiempo, no podré abordar otros capítulos trascendentes, como ser el aporte de los cirujanos del interior y las mujeres cirujanas. En el libro del centenario, que ustedes ven ahí a la derecha en forma de adelanto, que será editado para el día. Primero deseo hacer dos precisiones como elementos previos. Primero, el nombre. En el momento de su fundación, el 10 de noviembre de 1920, fue llamada Sociedad de Cirujanos de Hospital. Rápidamente tomó el nombre de Sociedad de Cirugía de Montevideo y en el año 1942, con la incorporación de un importante núcleo de cirujanos del interior, pasó a tomar su nombre definitivo, como lo conocemos hoy, Sociedad de Cirugía del Uruguay. Segundo, en cuanto a su fecha de fundación. En un principio aceptada como el 15 de septiembre de 1920, pudimos comprobar con varios documentos a la vista que la correcta es en realidad el 10 de noviembre de 1920.
podemos suponer que las dificultades mayores que enfrentó Estallano para concretar las primeras reuniones y los escollos de la época para la documentación correspondiente en actas y documentos fueron los responsables de tal confusión. Aquí estamos viendo lo que fue la primer acta que se hizo en forma retrospectiva de la Sociedad de Cirugía, donde de puño y letra y con la firma de Estallano dice más o menos algo así. Y concurrieron en masa a mi cita al Hospital Italiano y ahí aparecen dos fechas, el 15 de septiembre y enmendado el 10 de noviembre de 1920, instalándose la Sociedad de Cirugía desde ese momento, con la aprobación de todos y sin ninguna dirección oficial. El secretario que firma, Estallano, fue el pararrayo de todas las incidencias y se hizo responsable de todos los conflictos en beneficio de esta sociedad que tuvo que nacer, creció, vivió y dio sus frutos. Luego, en el momento de celebrar los 25 años de la Sociedad de Cirugía, el secretario general, el doctor Armando Lubellac, escribió: la Sociedad de Cirugía del Uruguay echó sus bases el 10 de noviembre de 1920 en una importante reunión de cirujanos realizada en el Hospital Italiano, cuyos salones fueron gentilmente cedidos por la comisión directiva del mismo que presidía el ingeniero Andreoni. Tomó el nombre de Sociedad de Cirujanos de Hospital y de ese momento hasta la fecha celebró reuniones sin ninguna interrupción. Poco tiempo más tarde, por conveniencias de ubicación y atento al ofrecimiento de la comisión del Club Médico, decidióse llevar a cabo las sesiones en un salón de la calle Uruguay, a donde tuvimos el privilegio de concurrir siendo estudiantes. Y en ese mismo acto de los 25 años, Carlos Estallano, por supuesto, dio el discurso como fundador, decía: creí llegado el momento de rematar el ataque y el 10 de noviembre de 1920, con todo atrevimiento, me arriesgo al último movimiento. Previa circular impresa y repartida profusamente solicitando en ayuda la firma de un cirujano de prestigio, el malogrado profesor Albo, citamos a todos los cirujanos del ambiente para una reunión preliminar en lugar neutral, el salón de actos del Hospital Italiano, y a las 10 de la mañana. Y finalmente, el último documento que tenemos al respecto es el acta del 13 de septiembre de 1950, 3 meses antes del primer Congreso Uruguayo de Cirugía, donde se estaban resolviendo temas importantes. Y ahí figura en el acta: previo a un cambio de ideas y de acuerdo a la indicación de la presidencia exhortando a tomar resolución al respecto, se acepta la moción del doctor Larguero en el sentido de tomar la fecha del 10 de noviembre como de la fundación de la Sociedad de Cirugía del Uruguay y programar para entonces los actos con que haya de solemnizarse esta efemérides. Hechas estas precisiones, entramos realmente en el tema y vamos a empezar con la fundación y los años difíciles de la Sociedad de Cirugía. Es necesario ubicarnos en el contexto nacional y médico en que se fundó la Sociedad de Cirugía. Finalizaba la Primera Guerra Mundial y nuestro país entró en una de sus tantas depresiones económicas, producto de una caída sostenida en sus exportaciones. Hacia 1920, Uruguay tenía aproximadamente 750 médicos, la gran mayoría de ellos concentrados en Montevideo. Como agrupaciones científicas, sobresalía la Sociedad de Medicina de Montevideo, fundado en 1893 por José Escoceria y Joaquín de Salterain. En noviembre de 1919 se había creado la Sociedad de Otorrinolaringología y el Club Médico, surgido en 1912, era esencialmente una entidad social. La cirugía estaba prácticamente concentrada a nivel del Hospital Maciel. Existían sí también algunas instituciones de activas colectividades, como podía ser el Sanatorio Italiano y el Hospital Británico, y escasos sanatorios privados, entre ellos el Sanatorio Puey y el Sanatorio Lamas y Mondino. Bajo la presidencia de José Escoceria, las sociedades nacionales especializadas. La seccional de cirugía se reunió 2 veces en el Hospital Maciel, pero luego murió de inanición a pesar de los ingentes esfuerzos de su presidente, el doctor Lorenzo Mérola.
El panorama que reinaba en la cirugía en 1920 estaba lejos de ser propicio para actividades académicas, y así lo relató el propio Stallano. En 1920, las características del mundo hospitalario y la vida científica del medio evocaban en cierto modo un periodo feudal. El individualismo reinaba en todas las actividades. Era ello, pues, un problema de época y no una resultante de hombres. Un aislamiento total alejaba las cabezas dirigentes. Cada servicio de clínica era una fortaleza feudal. Rivalidades medievales impedían hasta que se mezclaran los discípulos de distintas clínicas. ¿Por qué tanto individualismo? ¿Por qué a los responsables de perpetuar este mal estado de cosas no se les exponía claramente su participación en la noche oscura del absolutismo imperante? Frente a este desánimo y a la inacción surgió la figura del doctor Carlos Stallano, descendiente de infatigables italianos y catalanes, que debe ser considerado sin hesitación el fundador de la Sociedad de Cirugía. Además, durante sus primeros 30 años, entre 1920 y 1900, fue sin lugar a dudas el factotum de la misma. Ha sido médico de la Armada Real del siglo XIX. Fue, entre otras cosas, fundador del Hospital Italiano y de la Escuela Italiana. Su madre, Felicia Civils Bujareo, era hija de Agustín, nieta de don Félix Bujareo, dos de los comerciantes catalanes más prósperos de Montevideo de la época. Stallano había experimentado en su pasaje por la clínica ginecológica del profesor Puey situaciones adversas que supo enfrentar y solucionar, y que fueran de enorme enseñanza para la difícil tarea que decidió con voluntad adamantina llevar adelante. Así lo relata el propio Stallano en este excelente libro que fue publicado alrededor del año 1944. En 1916 recibí mi título de médico. Mi venerado y siempre ponderado maestro Puey me llevó a su servicio como jefe de clínica situado en un ángulo del Hospital Maciel. Denominaban a esta clínica la Cueva Misteriosa. Algún colega podrá recordar el ambiente de hostilidad que se vivía en aquellas viejas salas Santa Rosa y Padre Ramón. La intriga, la calumnia, la agresión constante era el pan de cada día. El aislamiento con los servicios vecinos, con los médicos internos y con los médicos generales era casi completo, llegando a constituir una característica odiosa que nos impresionó hondamente, haciéndonos sentir la necesidad imperiosa de modificarla a cualquier costo. Desde los primeros meses de mi jefatura de clínica, aquel clima se modificó. El color del cielo cambió. Desaparecieron para Puey desde entonces los sinsabores que antes se le producían sin saber cómo ni por qué. Las relaciones cordiales, la amplia colaboración a puertas abiertas se establecieron en todo el Hospital Maciel. Con mi amigo el doctor Tarigo vivimos ese periodo feliz en que vimos demoler el cerco que rodeaba a Puey en la cavernaria Cueva Misteriosa. Una serie de postulados a base de comprensión mutua, tolerancia máxima, generosidad y benevolencia ante el modo ajeno, sustanciaban mis teorías, convencidos que la dicha humana sería mayor si todos, o la mayoría, pensaran de esta forma. De ahí que yo predicara a cada caso mi doctrina que denominé la doctrina de la armonía universal. Solo un mérito me asigno, sin modestia y sin rubor. Contribuí en esa forma en el desempeño de mi actuación de 23 años al lado de mi maestro Puey, a evitarle sinsabores, a hacerlo feliz. Ayudé a hacer comprender su bondad y a que se reconociera además cuánto de humano nos enseñó en el arte de asistir con ciencia y paciencia, donde y siempre que fue menester. Sostenemos que toda esta experiencia que Stallano tuvo en la clínica de Puey fue un verdadero laboratorio de experimentación para después servirle en el momento de la fundación de la Sociedad de Cirugía. En el segundo semestre de 1920, Stallano creyó llegado el momento y se decidió a actuar, y así lo relató con precisión y denuedo años después en la conmemoración del
aniversario 25 de la Sociedad de Cirugía. Se me ha designado, decía Stallano, para que describa el porqué, el cómo, cuándo y dónde se forjó nuestra Sociedad de Cirugía. Evocaré aquellos años que viví allá por el año 1916, en que egresado de la facultad con buena dosis de optimismo, pero también con justificadas dudas del futuro. El Hospital Maciel, la casa madre, concentraba toda la actividad quirúrgica del país. Jacinto Vera, Cabrera y San Luis en el piso bajo, Maciel, Santa Filomena, Santa Rosa y la sala de presos en la parte alta. El clima particular de la época se caracterizaba por la desconexión de la actividad científica. La ciencia se cultivaba dentro de muros, impermeable al vecino inmediato. En 1918, bajo la presidencia del profesor Escoceria, la Sociedad de Medicina propone las seccionales especializadas. Infructuosamente se intenta dar vida a la sección de cirugía, a la seccional de cirugía. Solo 2 veces se reunió en el Hospital Maciel y murió de inanición pese al esfuerzo de su presidente, el malogrado profesor Mérola. Muchos de los veteranos aquí presentes que vivieron esas horas podrán atestiguar con sus recuerdos un pequeño mérito que me asiste, y es el de haber soñado con una sociedad de cirugía tal cual hoy existe, que oficiase como una turbina poderosa que utilizase el potencial inactivo e inutilizado hasta entonces de las riquezas científicas del medio, con la exclusiva y única credencial de mi respetuosa independencia en todos los medios. Creí llegado el momento de rematar el ataque y el 10 de noviembre de 1920, con todo atrevimiento me arriesgo al último movimiento. Previa circular impresa y repartida profusamente, solicitando en ayuda la firma de prestigio del malogrado profesor Albo, citamos a todos los cirujanos del ambiente para una reunión preliminar en lugar neutral, el salón de actos del Hospital Italiano, y a las 10 de la mañana. Horas previas de incertidumbre, momentos angustiosos de espera, probabilidad de fracaso ruidoso, precedieron esta ansiada reunión preparatoria y el milagro se produjo. En una mañana de sol provisora, de esperanza, se congregaron los grandes pilares de la cirugía del país y todos sus discípulos y oyeron mi balbuceante exposición. Culminó con una declaración de propósitos de la Asamblea y en un exponente de fe. Todo ello bajo el auspicio de los cuadros del rey Humberto I y de la reina Margarita que adornaban el salón. Desde ese día, la primera reunión de la Sociedad de Cirugía jamás dejó de sesionar hasta hoy, dando un ejemplo en el ambiente y demostrando que aquella visión de semisueño era la exacta. Solo era menester armar una turbina para convertir en energía constructiva el inmenso potencial en inactividad desperdiciado. En sus inicios, en los años 1920 y 1921, no existió reglamento ni autoridades, solamente secretarios provisorios, Stallano y Albo. Para las reuniones se implantó la presidencia rotativa. Reuniones al inicio mensuales se tornaron rápidamente quincenales y finalmente semanales en razón de la cantidad de trabajos presentados. Hacia fines de 1921 recién se aprobó el reglamento de la Sociedad de Cirugía y el 26 de noviembre de 1921 se procedió a la primera elección formal para autoridades que irían a regir en el año 1922. El primer presidente fue el doctor Alfonso Lamas, el secretario el doctor Manuel Albo, los secretarios anuales Carlos Stallano y Clivio Horario, el tesorero el doctor Mario Rossi y bibliotecario el doctor Julio Nini Silva. Esa fue la primera directiva de la Sociedad de Cirugía. Los socios fundadores, y en forma de homenaje a todos ellos, los voy a repasar rápidamente. Manuel Albo, Héctor Antúnez Arabia, Mario Artagabeitia, Gerardo Arrizabalaga, Pedro Barcia, Humberto de Vilacqua, Eduardo Blanco Acevedo, Luis Pedro Botaro, Carlos Butler, José Canaval, Baldomero Cuenco y Lamas, José Carnelli, Garibaldi de Vincenzi, Américo Fossati, Algen Gaminara, Pedro Maeche, José Fantosi, Alfonso Lama, Luis Pedro Lenguas, Eduardo Lorenzo, José May, Camilo Menéndez, Lorenzo Mero, Laroldo Mesera, Luis Mondino, Clivio Nario, Alfredo Navarro, Julio Nini Silva, Prudencio de Pena, Roberto Pereira, Domingo Prat, Ernesto Quintela, Manuel Quintela,
Alfredo Rodríguez Castro, Mario Rossi, Francisco Rubertoni, José Silva, Mario Simeto, Carlos Estallano, Augusto Turén y Ramón Vázquez. En 1927 se presentan dificultades y la sociedad vivió uno de sus momentos de crisis. Estallano seguía batallando de la secretaría, pero el presidente electo presentó su renuncia. Primero fue Ángel Gaminara y luego Manuel Albo. Cuando todo hacía pensar en un trágico desenlace, surgió la figura de Alfonso Lamas, quien en asamblea mocionó para continuar con las actividades y en un exaltado discurso que nos parece imprescindible rescatar, afirmó: esto era el 28 de mayo del año 1927 y paso a leer las actas que están en la Sociedad de Cirugía. Nuestra Sociedad de Cirugía debe seguir viviendo y progresando, aunque por desgracia no lo crea así el doctor Albo. Cuando se inició hace 7 años lo hizo porque el medio ya lo exigía como necesidad imperiosa. El pesimismo es un delito, casi puede decirse, puesto que es una fuerza negativa que anula el afán de perfeccionamiento. Con estas tendencias sustentadas se demuele, se tritura un esfuerzo que tiene una idealidad respetable como es la de fomentar a la Sociedad de Cirugía y sin hacer el más mínimo esfuerzo para mejorar sus defectos. En cambio, el optimismo de los que por ella luchan con un idealismo sano no perjudican a terceros, y en el peor de los casos, el fracaso siempre ha tenido a su favor un esfuerzo o un empeño por el camino del bien. Jamás faltan díscolos en las asociaciones humanas y por eso no dejan de existir ni por eso son malas. Las corporaciones no son las responsables. Los hombres traen consigo ese defecto que les es innato y contaminan su ambiente. El doctor Lamas asistirá siempre a la Sociedad de Cirugía y si asisten 2, él será el segundo. Cuando no pueda asistir por invalidez o enfermedad, siempre dirá las célebres palabras del suicida: yo muero, pero adelante los que quedan. Luego de sus palabras, Lamas fue votado por aclamación como presidente, segunda vez que accedía a la presidencia, y la sociedad retomó a partir de ahí su camino de tranquilidad y crecimiento. Carlos Estallano fue secretario provisorio de la Sociedad de Cirugía, mientras no se nombraban autoridades definitivas, durante los difíciles años de 1920 y 1921. Luego fue su secretario general hasta el año 1930 y ejerció la presidencia en 3 períodos: 1931, 1936 y 1953. El 7 de noviembre de 1945 se celebraron los 25 años de la Sociedad de Cirugía. Se hizo en el Salón A de la Agrupación Universitaria del Uruguay y se nombraron los 4 primeros socios honorarios de la Sociedad de Cirugía: Alfonso Lamas, Alfredo Navarro, Luis Mondino y Horacio García Lagos. Se contó con la presencia del presidente de la República, el doctor Juan José de Amézaga. En ese acto se empezó con un discurso del presidente de la Sociedad de Cirugía, Juan Sotoblanco. Luego el presidente de la República, Amézaga, hizo entrega de los diplomas a los 4 primeros socios honorarios, y luego siguió el discurso del secretario de la Sociedad de Cirugía, el doctor Armando Lubellac, y por supuesto, como fundador de la Sociedad de Cirugía, el discurso final del doctor Carlos Estallano. Esta es una foto, una excelente foto, tomada en el Hospital Pasteur, donde en uno de sus patios aparece el doctor Estallano, que allá había asumido como profesor de clínica quirúrgica en la clínica del malogrado Manuel Albo, y al lado uno de sus alumnos preferidos, el doctor Abel Chiflé. Llegamos luego al 50 en el año 1970, a cabo en el Hospital Italiano. El presidente de la Sociedad de Cirugía era el doctor Alberto Valls y el secretario general el doctor Uruguay Larreborges. Abajo tenemos una foto de la escena final donde está el doctor Carlos Estallano, en el medio, sentado al lado del doctor Valls, enseguida del doctor Valls, el doctor Juan Carlos del Campo, parados en la derecha de la foto que nosotros estamos viendo, están los hermanos Praderi,
después Walter Barragán, que el secretario de la Sociedad de Cirugía, luego aparece medio tapado Boris Asiner y también Uruguay Larre Borges, hacia el centro parado el doctor Eduardo Palma, y hacia la izquierda lo que estamos viendo parados, el doctor Luis Bosch del Marco, Ricardo Giannicelli, un muy joven Mucio Marella, Folco Rosa, y sentado a la izquierda de lo que estamos viendo, el doctor Lorenzo Merola hijo. Al cumplirse los 75 años de la Sociedad de Cirugía, el doctor Carlos Estallano había fallecido en el año 1976 y uno de los actos se trasladó al cementerio central depositando a la Sociedad de Cirugía una plaqueta en el panteón que guarda los restos de Estallano. Y la plaqueta decía: Sociedad de Cirugía del Uruguay 1995, 75 aniversario, al doctor Carlos Estallano, y en su nombre el homenaje a los socios desaparecidos. Rápidamente pasamos a los congresos uruguayos de cirugía. Annus Mirabilis resultó el año 1950 para la Sociedad de Cirugía. Junto con el centenario del fallecimiento de José Artigas y el 75º aniversario de la creación de la Facultad de Medicina, se celebraba el 30º de la fundación de la sociedad y el primer Congreso Uruguayo de Cirugía. La idea, preparación y concreción fueron lideradas por el doctor Héctor Ardao, presidente de la Sociedad de Cirugía, en ese momento de 43 años y profesor agregado de la facultad. Fue elegido por aclamación de sus colegas como el primer presidente. En su discurso inaugural del primer Congreso Uruguayo de Cirugía, Ardao dijo: en este año del centenario de la muerte de nuestro padre a los cirujanos, digamos, no encontramos nada mejor para ofrecer en homenaje a la memoria del héroe, a él que este congreso austero de médicos venidos de todos los rincones del país, por los mismos viejos caminos que recorrieron junto a las primeras diputaciones populares representativas. Fieles a la obra de Artigas y a su mandato histórico, alguna vez en el curso de la tarea sentimos como un imperativo la rudeza en la acción y la fe puestas en las solas fuerzas de nosotros mismos. En su homenaje hemos querido que la ceremonia final del Congreso sea un acto devoto constituido por la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento. En nombre de la Sociedad de Cirugía quiero expresar nuestro agradecimiento al señor Presidente de la República, don Luis Valleverres, porque honra y prestigia con su presencia la celebración de estos actos. A los señores ministros de Instrucción Pública, Juan Lorenzi, y de Salud Pública, Camilo Fabini, que jerarquizan esta ceremonia, cabe expresarles nuestro profundo reconocimiento. A los profesores honorarios de la facultad y socios honorarios fundadores de la sociedad, los venerados maestros Navarro, Lamas, Mondino y García Lagos, nuestro afectuoso reconocimiento. De ellos todos aprendimos y una vez más hacemos público nuestro agradecimiento. Finalmente, a los colegas que han venido de lejos haciendo sacrificios personales y a los de la casa, el saludo más cordial de la Sociedad de Cirugía, y hago votos porque cada uno al volver cumplido la jornada se sienta satisfecha del esfuerzo cumplido y quiera como suyo lo que haya de lograrse. El primer Congreso Uruguayo de Cirugía se celebró entre el viernes 15 y el domingo 17 de diciembre del 50. El viernes 15 la sesión inaugural fue en la Facultad de Medicina y la primera sesión plenaria se dedicó al diagnóstico y el tratamiento de las varices. El coordinador fue el doctor Carlos Bortagaray. El sábado 16 la mesa redonda fue apendicectomías difíciles dirigidas por el doctor Juan Carlos del Campo. Y el acto conmemorativo no podía ser de otra manera por el 30 aniversario, fue en el Sanatorio Italiano y el discurso fue del doctor Carlos Estallano. La segunda sesión plenaria, herida de las partes blandas del miembro inferior por el doctor Abel Chiflé. Y el domingo 17 de diciembre la Asamblea General se dedicó a los reglamentos de los congresos, luego se hizo un homenaje a José Artigas en la Plaza Independencia, luego se corrió en el Hipódromo de Maroñas el clásico primer Congreso Uruguayo de Cirugía y la cena final fue en el Hotel Carrasco. Estas son algunas imágenes del segundo Congreso Uruguayo de Cirugía, la cena final, donde vemos en el centro
y cruzado de brazos al doctor Carlos Estallano, su señora está adelante, 2 filas más atrás de Estallano podemos ver al doctor Abel Chiflé, y hacia la derecha de Estallano, 2 filas para allá, al doctor Domingo Prat. Este es el Congreso del año 1981, que se hizo en la ciudad de Carmelo, y ahí podemos ver de izquierda a derecha al doctor Orlando Gil Solares, a Pablo Mateucci, a Juan Carlos Castiglioni, a Raúl Praderi, a Arturo Wilks de La Plata, Argentina, a Manuela Bella de Buenos Aires y a Juan Sugasti de Rosario, Argentina. Otra foto ahora de un congreso del año 1993 en Punta del Este, donde aparecen de izquierda a derecha el doctor Juan Carlos Castiglioni, el doctor José Pedro Perrier, Ezequiel Lira de Chile, Isaac Hutchard de Rosario, Argentina, Carlos Pellegrini de la Universidad de Washington, Estados Unidos, aunque nacido en Rosario, Argentina, y Gonzalo Estapé. Pasamos rápidamente a las publicaciones. Durante los 10 primeros años, la Sociedad de Cirugía no contó con publicación propia, no obstante sus socios divulgaban trabajos en los anales de la Facultad de Medicina. Las dificultades económicas y administrativas llevaron a que hubiera que esperar hasta 1930 para su concreción. Fue durante la presidencia del doctor Clibio Nario, actuando en secretaría, el doctor Carlos Estallano, que vio la luz el primer boletín de la Sociedad de Cirugía de Montevideo. El bibliotecario y encargado del boletín era el doctor Diego Lamas Puey, y se daba comienzo a lo que se conoció como la primera época de las publicaciones oficiales de la sociedad. Luego, en el año 1942, con el cambio de nombre, se pasó al Boletín de la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Pasando luego a lo que se conoció como la segunda época de las publicaciones, en el año 1965 aparece la Revista de Cirugía del Uruguay. Su comité de redacción estaba integrado por los doctores Sendán Alfonso, Mucio Marelli y Walter Suffet. El presidente de la Sociedad de Cirugía era el doctor Ricardo Giannicelli. Llegado el año 1970, al cumplirse el cincuentenario de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, se da comienzo a la tercera época de su publicación, que pasó a ser Cirugía del Uruguay. El comité de redacción, ahora más numeroso, estuvo integrado por Luis Casabán, Juan Sendán, Mucio Marella, Walter Suffet y Raúl Praderi. Cirugía del Uruguay se publicó en forma ininterrumpida hasta el 2006. Recién en el 2017 se retomó su publicación, ahora en formato digital, y en octubre de 2019 se inició un importante proyecto que consiste en la digitalización y puesta en línea de la revista de cirugía. De este modo, están disponibles en acceso directo el patrimonio intelectual y la producción científica nacional de más de 80 años de publicaciones en el área de la cirugía general. Además, debemos sumarle las publicaciones de los congresos uruguayos de cirugía que se hizo entre 1950 y 1969. A partir de 1970 se incorporaron a lo que era Cirugía del Uruguay. Las sedes de la Sociedad de Cirugía, desde su fundación durante 80 años, a pesar de que por momentos se consideró imprescindible, la Sociedad de Cirugía no contó con sede propia. Diferentes instituciones prestaron sus salones para las sesiones científicas. Fue recién en el año 2000 cuando la Sociedad de Cirugía logró acceder a la Casa de la Sociedad de Cirugía. A partir del 10 de noviembre de 1920, fecha de su asamblea constitutiva, algunas de las sesiones se llevaron a cabo en el Salón de Actos del Hospital Italiano, lugar obtenido por gestiones del doctor Carlos Estallano. Poco después, las reuniones ahora semanales se trasladaron al Club Médico. Primero en la calle Uruguay y luego en las 3 ubicaciones que tuvo a lo largo de la avenida 18 de Julio. Desde 1942 a 1982, las reuniones científicas pasaron a efectuarse en el Salón de Actos de la Agrupación Universitaria del Uruguay, en la calle Agraciada 1464, piso 13. En 1981, la agrupación trasladó su sede a la calle Berro, donde también sesionó por breve lapso la Sociedad de Cirugía. Y desde 1982, en lo que sería la cuarta y penúltima etapa, las sesiones pasaron a realizarse en el Salón de Actos de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, y ahí persistieron hasta el año 2000.
Finalmente, llegó el momento de concretar el proyecto tan anhelado de la sede propia. Francisco Crestanelo lo describe así: fue un proceso que duró 6 años e incluyó la elección y compra de un inmueble, la planificación de su adaptación, la renovación, la construcción y sobre todo la financiación que se logró con ahorros, rifas, bonos y préstamos de los socios, de la Caja de Jubilaciones y también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El proceso se inició en el año 1995 durante la presidencia del doctor Luis Carriquiri, y en octubre de 1995 se había firmado la compra-venta del padrón 22.908 de la calle Canelones 2280 por un valor de $130.000. Todo esto demandó una tarea titánica que es imprescindible valorar en fecha tan significativa. Merece especial destaque la entusiasta labor del doctor Jorge Bermúdez en la dirección de la comisión que durante años se encargó de obtener los recursos necesarios para la tan ansiada sede, obra que lamentablemente no pudo conocer. La sede propia de la Sociedad de Cirugía puede concretarse gracias a la colaboración de todos los socios, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en ese momento el ministro, el ingeniero civil Lucio Cáceres, y el aporte del laboratorio Johnson & Johnson Medical del Cono Sur. Las reparaciones y construcciones fueron extensas y recién estuvieron prontas en el año 2000. La Casa de la Sociedad de Cirugía dispone de 540 metros cuadrados. En su planta baja destaca el salón de actos de 95 metros cuadrados para 120 personas, la sala de reuniones que lleva el merecido nombre de Carlos Estallano y su administración. En su planta alta, una sala de lectura designada como Pedro Larguero Ernesto Benedict, con todos los adelantos imprescindibles, y en su suelo una biblioteca que custodia las publicaciones de la sociedad y las donaciones hechas por socios y familiares. Esta es la primera directiva reunida en la Casa de la Sociedad de Cirugía el 28 de junio del año 2000. Ahí vemos unos muy sonrientes al doctor Juan Chiflé, al que era el presidente del momento, el doctor Gustavo Bliachini, al malogrado doctor Roberto Greci, a nuestro presidente, el doctor Augusto Müller, y parados el doctor Luis Russo, el arquitecto Jorge Gibert, Jorge Pomi, Wilson Ramírez y Luis Hidalgo. La actividad científica en la nueva sede se comenzó a realizar el 2 de agosto del 2000. Entramos ahora en el último tema, o uno de los últimos temas, que es la incursión en temas gremiales de la Sociedad de Cirugía. En la década de 1990 se tomó clara conciencia de que la situación laboral de los cirujanos era inconveniente para el nivel, la calidad y la actualización de la cirugía que se brindaba a pacientes, y que estos intereses no eran claramente compartidos ni defendidos por las instituciones gremiales médicas existentes. Enseguida se planteó un fuerte debate en el que participó, por supuesto, la Sociedad de Cirugía, el Sindicato Médico del Uruguay y las entidades que estaban agrupadas en dos grandes conglomerados, el Plenario y la Unión de la Mutualidad. El debate pasó rápidamente a la prensa con participación muy activa de la Sociedad de Cirugía, y especialmente del que fue su presidente en los años 1992 y 1993, el recordado doctor Vergali. El gobierno que asumió el 1 de marzo de 1990 debió enfrentar una inflación que había alcanzado el 90% en el año 1989. Se consideró que la negociación centralizada en los consejos de salarios significaba una rigidez excesiva para empresas y se procedió a su desregulación progresiva. El Estado debía abstenerse de intervenir en temas como la citación de consejos, causas y homologación de convenios. Se pasaba pues a una negociación bipartita, empresas y trabajadores con presidencia del Estado. La Sociedad de Cirugía consideró que había llegado el momento oportuno para plantear sus postergadas reivindicaciones salariales y especialmente sacar al acto quirúrgico de su remuneración paupérrima, fundamentalmente en Montevideo.
Para ello resultaba imprescindible ejercer ella misma la representación del colectivo quirúrgico ante las autoridades de las instituciones agrupadas en dos poderosos conglomerados, el Plenario Intermutual y la Unión de la Mutualidad. El primer paso fue apartarse para las negociaciones del Sindicato Médico del Uruguay y presentarse con sus asesores propios a las instancias bipartitas. El 4 de noviembre del año del 41º Congreso Uruguayo de Cirugía, se aprobó por unanimidad comunicar al Sindicato Médico que de ahora en más sería la Sociedad de Cirugía del Uruguay la única autorizada a representar a los cirujanos en las futuras negociaciones salariales. Muy pronto otras sociedades científicas anestésico-quirúrgicas se plegaron a dicha resolución, dando nacimiento a la Mesa de Sociedades Anestésico-Quirúrgicas. Muchas de ellas, fue el caso de la Sociedad de Cirugía, debieron adaptar sus estatutos y reglamentos a la nueva realidad. Las negociaciones a lo largo del año 92, recién el 28 de diciembre del año 1900, se logró firmar un acuerdo parcial mientras se seguían negociando las reivindicaciones postergadas, en especial la justa valoración de los actos quirúrgicos. Sin embargo, la Unión de la Mutualidad, en actitud incomprensible y soberbia, no suscribió dicho acuerdo, aduciendo que su aspiración era negociar una sola instancia toda la reestructura del trabajo médico. Toda esta conflictividad desembocó luego en un plebiscito obligatorio que fue aprobado por más del 90% de los profesionales anestésicos-quirúrgicos, en una huelga en entidades de la UMU, Asociación Española, Casa de Galicia y Hospital Evangélico, que abarcó 107 días, entre el 16 de marzo y el 30 de junio del año 1993, y fue conocido como la huelga de los 100 días. Por momentos, el conflicto se radicalizó y llegó a la prensa, donde cada una de las partes exponía con vigor su posición. El pago por acto médico, de una manera más razonable y ajustada a la realidad económica vigente, pasó a ser la reivindicación esencial y como tal fue combatida, frecuentemente con mala intención y falacias por parte de las instituciones. La Sociedad de Cirugía tuvo un protagonismo esencial con salidas frecuentes a la prensa. Queda en el recuerdo la fuerte controversia de esos días entre el doctor Raúl Praderi y el gerente de la Asociación Española, Óscar Magurno. Verdadera disputa salmantina que Praderi encaró con su ingenio y mordacidad habitual y que culminó cuando, a la acusación de Magurno hacia de Raúl Praderi que lo que natura non dá, Salamanca no presta, Raúl Praderi le espetó: natura non le dio y a Salamanca non fue. La Sociedad de Cirugía siguió teniendo fuerte presencia en la prensa. Finalmente, el 30 de junio de 1993, se firmó el anhelado acuerdo laboral con la UMU que logró el reconocimiento de la casi totalidad de las reivindicaciones de la Mesa de Sociedades Anestésico-Quirúrgicas. Se cerraba así una de las páginas más relevantes de las conquistas gremiales y de las reivindicaciones salariales de los médicos. La Sociedad de Cirugía había sido testigo y participante primordial. Futuro de la Sociedad de Cirugía. En la Sociedad de Cirugía no existen nostálgicos del pasado. Por eso se aprovecha el presente y no se le teme al futuro. Incluso dando un paso atrás se toma impulsos para seguir adelante con más fuerzas. Mucho se ha hecho, pero en el futuro espera un camino pleno de desafíos. Coincidimos con el doctor Carriquiri, quien desarrolló el tema para el libro del centenario. Quizás los factores prioritarios a apuntar sea la organización institucional de la cirugía, contemplando en el marco de un sistema nacional integrado de salud la concreción de centros de referencia. También el punto de la seguridad del paciente y del equipo quirúrgico debe seguir siendo trabajado.
Buscar el desarrollo de las llamadas habilidades blandas del cirujano que permitan una mejor relación médico-paciente y especialmente las habilidades de comunicación y de información y la vigilancia de los principios éticos de la profesión. Para ir finalizando, podría responderle al desprevenido que me interroga: ¿qué es la Sociedad de Cirugía y para qué sirve? Con este diálogo desarrollado hace más de 80 años y que ya nos mostró el doctor Francisco Crestanelo. Simplemente voy a aportar algunos datos más a este diálogo. El doctor Carlos Estallano corría el año 1937, tenía 46 años y se había hecho recién cargo, luego del fallecimiento del doctor Manuel Albo de la Clínica Quirúrgica del Hospital Pasteur, y Suifé, que tenía unos 20 años menos que Estallano, en ese momento unos 27 años, recién había accedido al cargo de jefe de clínica. Y como ya lo mostró el doctor Crestanelo, luego de que culminara a asistir Estallano a Suifé, la Sociedad de Cirugía, al otro día Suifé le dice: me pareció todo magnífico, pero es mucho para nosotros que recién empezamos. Y Estallano le dice: está equivocado, tienen que ir porque más adelante tendrán que seguir con la antorcha que encendimos hace unos años y que no deberán dejar apagar jamás, porque la Sociedad de Cirugía es eso, una antorcha entendida como aquello que sirve de norte y de guía para el entendimiento. También podría contestarle al desprevenido con esta frase atribuida a Séneca el joven y que resume lo que entiendo debe ser uno de los fines de la Sociedad de Cirugía: largo es el camino de la enseñanza por medio de teoría, breve y eficaz por medio de ejemplos. O contestarle también con estos dos axiomas que estaban en la clínica del doctor Estallano: cirugía sin alma no es cirugía, asistir con amor y enseñar con emoción. O si no, recordarle lo que fue la frase de Carlos Estallano cuando salió de la Sociedad de Cirugía, luego del último homenaje que le brindó la sociedad: ahora puede irme tranquilo para siempre, porque ya vi hecho realidad lo que soñé. Y con esta mirada de Estallano, que parece inquirir el pasado complacido por lo realizado, pero a su vez también oteando un futuro que avisora promisorio, le deseamos a la Sociedad de Cirugía del Uruguay un muy feliz centenario. Gracias y disculpas por el tiempo utilizado. Muchas gracias, doctor Piñeiro. Brillante broche de oro de esta jornada tan emotiva y tan ilustrativa. Augusto Müller. Gracias. Augusto. Sí. Sí. Gustavo sí, Rodríguez. Gustavo, ¿querés participar? Sí, quiero decir algunas cosas. En primer lugar, en nombre de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, como su presidente, le quiero agradecer profundamente esta sesión de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, que ha rememorado a través de una brillante semblanza del profesor Crestanelo y de esta última presentación de Alberto Piñeiro, apasionada exposición de Alberto y por momentos emocionada, que nos hizo emocionar a todos. En nombre de la Sociedad de Cirugía les quiero agradecer profundamente esta instancia. Simplemente recalcar lo que ya se ha dicho de esta figura excepcional que fue el doctor Estallano, y que en conversaciones con Gustavo Servino hace unas semanas atrás en el Hospital Maciel, él me dijo: mi abuelo fue un Quijote, con la empresa que intentó y que llevó adelante, y yo creo que realmente, Gustavo, no sé si estás por ahí o ya te desconectaste, creo que la expresión y el concepto de la quijotada de un joven cirujano, que hay que situarse en el tiempo, en esas primeras décadas del siglo pasado, un cirujano con 29 años, con 29 años es muy joven, y más en la época en que se vivía, con esa
con un enfoque a nivel de la cátedra, los profesores eran verdaderos patrones, y donde llevó adelante esa tarea titánica que creo que hoy todos estaríamos de acuerdo si dijéramos que, aparte del impulso y de la pasión que le puso Stayano, tuvo una gran inteligencia emocional para poder convencer y manejarse entre esas personalidades tan fuertes que estaban dominando la cirugía del Uruguay por mérito propio, por supuesto. Y luego esa quijotada de Stayano, cuando uno lo ve en la perspectiva histórica de la Sociedad de Cirugía, se transforma en una notable construcción colectiva a lo largo de todos estos años. Una construcción colectiva que ha dado figuras impresionantes a nivel de la cirugía nacional y de la cirugía internacional, reconocidas en la literatura mundial. Recordemos que la primera hepatectomía la hace un uruguayo, que la hace Caprio, que se publica en el órgano oficial de la Sociedad de Cirugía, y hoy es reconocido a nivel mundial que se hizo a nivel de Uruguay la primera hepatectomía por un cirujano uruguayo. Bueno, y podríamos seguir sumando la historia de los congresos uruguayos de cirugía, pero recalcar el hecho de que la Sociedad de Cirugía es una construcción colectiva por excelencia, donde anónimamente muchos de los que tiraron el carro para llegar a que la Sociedad de Cirugía sea lo que hoy es, han sido anónimos, que han pasado, que han hecho esfuerzo y que no tienen una placa en la Sociedad de Cirugía, y que han sido también anónimamente los que construyeron esta organización formidable que es la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Y coincido con los desafíos que planteaba Piñeiro, y que creo que los toma de la idea de Luis Carriquiri, de cuáles son los desafíos para el futuro. Pero yo pienso que la sociedad está bien cimentada a lo largo de estos 100 años de historia, de la mejor historia de la cirugía, como referente técnico, como referente ético de la práctica quirúrgica, y también en los últimos años como un defensor en lo gremial de lo que son los derechos como trabajadores de todos los cirujanos. Y el futuro, creo que van a ser muchos 100 años más, porque se va integrando gente nueva, con nuevas ideas, hay fuerza nueva, hay savia nueva, que se va incorporando, y como dijeron por ahí, otros vendrán tomando la antorcha, y esto va a seguir, y esta construcción colectiva, reitero, es para mucho tiempo más. Así que les agradezco profundamente, en nombre de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, esta sesión, esta gentileza y esta deferencia que han tenido con quien fuera factotum en la fundación de la sociedad, y luego con ese apasionado relato de la historia de la sociedad a cargo del doctor Piñeiro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Sigue abierto el uso de la palabra. A ver, no sé si Gustavo quiere hablar. Sí, Gustavo Servino. Quiero felicitar a la Sociedad Uruguaya de Cirugía por tener memoria, ir a las raíces para que el fruto siga creciendo. Escuchar la brillante exposición de Alberto Piñeiro, que se tomó la molestia de ir a hablar con mi madre, con mi hermana, que la tengo aquí al lado, pude llegar a escuchar este homenaje a mi abuelo, a un hombre extraordinario, un Quijote, como bien dijo Gustavo Rodríguez, el actual presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía. Es muy importante lo que se hace, porque la tradición de ir a las raíces para en el presente saber de dónde venimos y seguir creyendo en el futuro. Fue muy emocionante ver a la cantidad de amigos cirujanos como Antonio Turnes, con Gustavo Bogliacini, con el que fue director del hospital en la época del paro de los 100 días, cuando Mincho Praderi era mi profesor de cirugía. Me acuerdo
anécdotas tristes de ver cómo había algo que tuvieron problemas, pero tengo una anécdota muy linda que muestra cómo la sangre de mi abuelo corre adentro mío, un complicado, porque se me habían muerto dos, no porque no los operaron, sino porque tenían ya un cáncer terminal. Yo a un paciente que tenía en mi cama con el doctor Henderson de cómplice, me lo estaba robando del hospital en un auto que tenía parado en el parking, y me apareció Gustavo Bogliacini como director y me dijo a dónde iba. Yo le dije, este paciente no se va a morir, tenía coordinado con la doctora Palma para que le haga un estudio, lo podía entubar, y bueno, como vio que estaba tan decidido y confió en mí, me dijo, te voy a pedir una cosa, cuando vuelvas avísame que llegaste para que no pase nada. Me lo llevé a clínicas, lo subí hasta el piso donde hicimos el estudio, y cuando volví, que ya era de noche, el doctor Bogliacini seguía en su oficina trabajando, y solo le abrí la puerta y dije, Gustavo, yo estoy acá. Así que Mincho Morelli era el profesor, y me acuerdo cómo recorría todas las salas todos los días a ver esa huelga tan grande defendiendo un derecho que era importante, tuviera la menor repercusión en los pacientes. Y de muy chico me acuerdo que mi abuelo los domingos iba a visitar a los pacientes en los hospitales que él consideraba que estaban necesitando un poco de aliento. Ya muy viejito lo seguía haciendo. Así que los felicito a todos ustedes porque llevan la antorcha bien alta, y que siga dando el ejemplo por medio de las acciones que ustedes están dando hoy, para que en Uruguay siga creando médicos y cirujanos de primer nivel en el mundo. Un abrazo grande a todos, y lo veré en noviembre cuando festejen los 100 años de esta sociedad que ustedes lideran. Mi madre está al lado mío, está feliz de escuchar, emocionada con los 28 años, lo que ustedes están hablando. Así que no me queda nada más que agradecerles. Y mucho éxito. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Doctor Piñeiro, ¿quiere cerrar la jornada? No, yo creo que ya hemos tomado demasiado tiempo. Me parece que el cierre del doctor Gustavo Rodríguez y ahora de Gustavo Servino fueron más que suficientes, y simplemente volver a agradecer a la Sociedad Uruguaya de Historia de Medicina la posibilidad que me brindó de poder participar en este homenaje. Doctora Plassota, ¿usted quiere participar verbalmente o a través de este chat? La doctora Plassota mandó un chat. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Adelante. No quería prolongar la actividad. Simplemente repetir lo que les acabo de escribir. Tengo unos años menos, no muchos, de lo que tienen la mayoría de los que están presentes hoy, pero la verdad me he sentido orgullosa, han renovado el orgullo de pertenecer a esta sociedad de cirugía, de ser cirujana. Es mi pasión. Y escuchar todo lo que se ha dicho del doctor Estallano realmente es un aprendizaje hermoso. Hoy me gané el día, como decía el profesor Larre Borges. Hoy cambié la piedrita de bolsillo, y bueno, creo que para nosotros, los que ya pisamos los 50, y sobre todo, qué lástima que no hay gente más joven para embeberse de todo esto, ¿no? Y renovar la esperanza, la voluntad, el impulso, y de seguir con esto adelante y engrandecer cada vez más nuestra profesión y nuestra sociedad. Un abrazo para todos. Gracias, doctora Plassota. A todos los concurrentes les avisamos que esto ha sido grabado y que se va a distribuir el link para los que tengan interés. Ya Alma en la Sociedad de Cirugía nos pidió eso, así que se va a difundir a todos los consocios. Creo que podemos cerrar la sesión. Estamos todos muy contentos, muy emocionados y muy orgullosos
Muchas gracias a los expositores con sus brillantes ponencias y gracias a todos por haber concurrido. Gracias a todos. A los próximos 100 años.